Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a desgranar el reciente estudio que han realizado un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid sobre el exceso de mortalidad en nuestro país motivado por la pandemia del coronavirus. Por cierto, ya estuvieron aquí anteriormente, concretamente en mayo del año pasado, para comentarnos entonces el primer estudio que habían hecho sobre este tema. En el programa de hoy vamos a comentar la situación actual y la diferencia existente, si es que la hay, con el anterior trabajo respecto a los contagios y la mortalidad provocada por el COVID-19. Además, pediremos a nuestro invitado que nos dé su opinión sobre las posibilidades de revertir los terribles datos que tenemos, pues eso, que nos está dejando la pandemia. Y sobre todo, qué esperanza tiene en las vacunas como único medio, de momento, para paliar pues, los efectos pues, de esta pandemia, epidemia o como la queramos llamar. También le preguntaremos si cree que los gobiernos pueden y deben hacer algo más en su lucha contra el virus, como por ejemplo dotar de más medios económicos a nuestros investigadores. Bueno, pues para explicarnos con detalle este último estudio que han realizado me acompaña el profesor titular e investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, Rafael Cascón. Rafael, muy buenas tardes, muy bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes, Mabel. ¿Y qué tal estamos? Bien, bien, bien. Como se dice últimamente, dentro de la situación en la que estamos, bien. Aceptable. Aceptable. Dentro de un orden, vamos a dejar ahí un pequeño margen. Profesor, bueno, decía yo que han hecho un nuevo estudio, que es el que hoy vamos a explicar aquí y ver un poco, bueno, pues las diferencias que ha habido con el estudio anterior, el que nos presentaron el mes de mayo. Yo tengo aquí unos gráficos muy significativos que me ha enviado y que me gustaría que nos comentara. Por supuesto, si a priori quiere hacer algún otro tipo de comentario, aquí estamos para ello. No, no tengo problema, lo que me preguntes. Yo casi, si tienes alguna, hay unas diferencias con el estudio anterior, pero como me vas a preguntar sobre ello, me vas a preguntar sobre la evolución de las vacunas, si luego, en función de lo que me preguntes, yo te voy. Bueno, pues un poco vamos a empezar por ver esas diferencias con el anterior estudio y vamos viendo. Bien, una cosa. En el anterior estudio lo que habíamos detectado es que el exceso de mortalidad se estaba contando mal. Se estaba contando mal, o sea, y detectamos lo que estaba contando. O sea, no se estaba diciendo en el exceso de mortalidad. No se estaban contando todos los muertos que se habían producido en general, de todo tipo. Entonces, por unos datos que habíamos obtenido, deducíamos que esos datos no podrían ser, y de hecho, unos pocos días después de que publicáramos aquello, se corrigieron los datos precisamente de la mortalidad que existía en aquel entonces, que hubo una, no sé si recordarás en mayo, que hubo una rectificación de datos por el Instituto de Sistema de Monitorización de MOM. Vale, eso entonces, entendíamos que existía bastante posibilidades de que ese exceso de mortalidad estuvieran relacionado con la mortalidad provocada por el COVID. Pero no llegábamos ahí, simplemente decíamos que se había producido ese exceso de mortalidad. Era importante detectar ese exceso de mortalidad porque se estaba contando mal. Entonces. Ahora era un poco diferente. Ahora lo que habíamos hecho era la correlación de que el exceso de mortalidad se debía al COVID. O sea que todo el exceso de mortalidad, salvo un pequeño margen de error que puedan deberse por otras circunstancias, que también lo explicamos, lo que podría ser, se debe a fallecidos por la enfermedad del COVID, no por la pandemia, que es un poco diferente, por la enfermedad del COVID. Avanzamos un poquito más. La importancia que tenía en su momento, porque se dice que es un estudio nuevo, pero ya ha salido hace un par de meses, es que lo publicamos unos días antes de que luego el Instituto Nacional de Estadística sacara una nota de prensa en los que sacaba que efectivamente los muertos que se habían producido por el COVID coincidían con el exceso de mortalidad. O sea, lo habíamos comentado antes y unos días después salió. O sea, no en esto lo que decir, lo importante es el conocimiento de los que se están produciendo, de cuáles son los fallecidos por COVID, es importante, porque una vez que se detecta que la gente han fallecido, igualmente importante si se fallece de una razón o por otra, y es un exceso que hay que equilibrar. Pero parece bastante importante conocer las causas para poder mejor luchar con ellas. Si son otras causas indirectas, sería importante conocerlas para remediarlas, y si son causas directas, desde luego es un motivo más para luchar con esta pandemia de la que estamos ahora.
Creo, ¿se ha entendido, Mabel, lo que Sí, sí, claro, creo que se ha entendido, pero entenderemos un poquito mejor si sube un poquito el volumen, porque Pero, me dice el realizador que se oye un poquito bajo, un poquitín vale, más alto. bien, bien, Sí, bien. vamos, se ha entendido, se ha entendido. Bueno, pues basándonos en esto, es verdad que el estudio tiene ya un par de meses, pero eso no le quita vigencia ni actualidad, puesto que, claro, puesto que la realidad es la que seguimos teniendo grandes diferencias entre el estudio que han hecho estos investigadores, como con los propios datos que da el INE, como los que dan desde estos mortuorios, desde las empresas mortuorias, con el gobierno sigue dando una cifra muy inferior. Y los datos salen todos del mismo sitio, ¿no? Como comentamos la vez anterior. Sí, vamos a ver, la diferencia fundamental, todos los otros datos más o menos coinciden. Coinciden los datos nuestros, coinciden los datos del INE, coinciden los datos del sistema de monitorización, coinciden los datos funerarios, todos van al mismo resultado sobre la mortalidad que se está causando. O sea, esos más o menos coinciden con un pequeño margen hacia arriba, hacia abajo. Lo que no coincide, como bien dices, Mabel, son los datos que el Centro de Alertas Sanitarias, el Ministerio de Sanidad, ofrece de fallecidos por COVID. En principio lo aclaran, no del todo, pero se aclara, con que esos datos son solamente los fallecidos a los que al fallecer se les hizo una prueba en su momento en vida. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud aclara que se deben de contabilizar como fallecidos COVID cuando en la causa el médico dictamina que falleció por COVID. Si no ha habido prueba, el médico puede poner que es sospechoso por COVID, pero entiende que por los síntomas, por la circunstancia, por la manera de ocurrir, ha fallecido por COVID. Y así lo dice, no lo dice ahora, lo decía desde el mes de abril la Organización Mundial de la Salud. Establecer con ese criterio, es el criterio que estableció el INE, que fue ir mirando todas las causas de mortalidad y mirando los certificados de función, y sacó esa cifra. Y esa cifra coincide con el exceso de mortalidad, prácticamente. Actualmente, en su momento, podría decirse que no se conocían los fallecidos por COVID porque todavía ese estudio, ese detalle, no se había mirado. No es del todo cierto porque ya en el mes de julio hay alguna publicación de los médicos que decían las cifras que había, o sea que más o menos sí se sabe lo que había. Pero actualmente no tiene ningún sentido seguir manteniendo un criterio de contabilización basado únicamente en la realización de pruebas cuando se sabe que los fallecidos por COVID es superior a eso. No tiene sentido si lo que se pretende es conocer cuál es el alcance de la mortalidad por la pandemia. No tiene sentido si es eso lo que se pretende, que se supone que debe ser. Pero es cierto, no se está falseando en ese sentido, se está diciendo, no, los muertos por COVID a los que se le ha hecho la prueba, mira, aunque haya tenido todo el resto de los síntomas, si no le has hecho las pruebas, pues no se considera como causa de COVID. Eso nos llevaría a una circunstancia un poco singular. Si con ese criterio, por ejemplo, la pandemia de gripe de la que se habla muchas veces, de principios del siglo XIX, y principio del siglo XX, perdón, no hubiera fallecido nadie, no se considera que fallece nadie, porque a nadie se le hizo una PCR. Claro. No tiene sentido ese criterio. Sobre todo que además podía ser si la Organización Mundial de la Salud no hubiera establecido otro, pero lo ha establecido. Un sistema de conteo. De todas formas, según su estudio, estamos hablando de aproximadamente unas 80.000 personas, que dista mucho de las que está dando el gobierno. Claro, Es que es una diferencia muy considerable. 80.000 personas a final de año, ahora ya... Bueno, ahora unas poquitas más, estamos hablando del estudio. Un momento, Desgraciadamente, un momento. unas cuantas más. Aunque es verdad que en esta segunda o tercera ola, ya no sé cómo llamarla, sí que la mortalidad no está siendo como en la primera fase de la pandemia, que estaba todo descontrolado. Gracias a Dios. Como la primera no, pero peor que la segunda. O sea, está siendo peor que la segunda, sí. Está siendo grave. O sea, con esto quiero decir, cuando parece que decimos unas pocas más, y a ver, no lo comento, pero cuando estamos hablando que a lo mejor son 10.000 más de lo que había a final de año, o sea, eso es cierto. O sea, a final de año incluso las contabilidades por COVID eran 50.000 por el gobierno, por el Ministerio de Sanidad, ahora son 60.000. Son 10.000 más. A veces nos perdemos en la magnitud de lo que significan, nos acostumbramos a hablar de fallecidos, de muertos, y nos perdemos en la magnitud de lo que significan 10.000 vidas perdidas.
y es terrible. O sea, o el caso que estamos hablando, el que parece que haya del orden a lo mejor de actualmente, pues a lo mejor se acerca a las 90.000, habría que hacer el estudio, habría que tener un poco, bueno, no lo he hecho, o sea que también, discúlpame que a lo mejor pero supongamos que fueran que pueden ser hasta casi 30.000 cifras, 30.000 fallecidos más de los que están reconociendo. Bueno, a veces es preocupante, o por lo menos a mí me parece preocupante, la sensación, bueno, hombre, son 30.000 personas fallecidas. Que mucho, Ni siquiera se contabilizan. Claro. Es una barbaridad. Es tremendo pensar 30.000. Bueno, no sé, es una pequeña guerra. No hemos tenido, hay muchísimas comparaciones y no hemos tenido una cifra parecida a esa cantidad. O sea, y simplemente ni siquiera se cuenta. En fin, es un poco descorazonador, ¿no?, para los ciudadanos el ver que hay estas diferencias y que no están justificadas porque no lo están, porque como nos decía el profesor, pues sin duda la OMS marca unos criterios que se deberían de seguir. Vamos a centrarnos en el estudio y en ese gráfico que yo tengo aquí, donde nos habla, pues eso, de, por ejemplo, el promedio de España con respecto al resto de ciudades, pues es que el incremento nuestro está a la cabeza, en el 24,2%, a la cabeza de todos los países. Bien, Mabel, te comento una cosa. Realmente, sí. Cuando estuvimos comentando, lo que tienes es quizás una actualización de ese estudio. O sea, eso no estaba publicado inicialmente ese estudio porque seguimos avanzando y en este caso de lo que estás comentando es una actualización de la situación de España a final de año, en el 2020. ¿Vale? Como se estudió hace 2 meses. A finales del 2020. 2020. Claro, ya hemos dicho que este estudio se hizo a finales de 2020, por las circunstancias no hemos podido hacer antes el programa, pero yo creo que nuestros espectadores tienen que tener claro que estamos hablando de finales de 2020. Pero me refiero a lo que estás comentando no está en el estudio, sino que eso ya está, lo actualizamos para poder abarcar todo el año 2020. Entonces, con lo que tienes, las cifras que tienes tú, que es abarcando todo el año 2020 y considerando el mismo criterio de mortalidad, que es el exceso de mortalidad que se ha producido en cada país con relación a lo que se había producido anteriormente, encontramos, desgraciadamente, que España, en todos los países europeos que reportan Eurostat, que son casi todos, no solo la Unión Europea, sino casi todos, excluyendo singularidades como microestados, que tienen unas singularidades particulares. Pero España tiene la mayor incremento relativo de mortalidad. Es tristísimo ese dato que has dicho, 24,2%, frente a que a los demás, el Reino Unido lo tiene muy alto, altísimo. No están bien, pero están más bajos. Bélgica lo tiene muy alto, no están bien, pero están más bajos. Cualquier país, y hay otros que han tenido muchos menos, es preocupante. Pues es triste, ¿no? Es lamentable que España sea quien encabeza este ranking. Algo no se está haciendo bien, creo yo. O quizás sí se está, a lo mejor ahora se puede estar haciendo bien, quizás más bien algo no se ha hecho bien. Algo no se hizo bien en su momento. Ahora es posible. Y lo que sí que es importante, y eso sí queremos insistir, y para eso es para lo que se hace el estudio, realmente este estudio no está para insistir en decir, pues se ha hecho mal o esto es lo que se... No, sino precisamente para ver si aprendiendo de lo que se ha ocurrido, aprendiendo y viendo lo que ha ocurrido, como todavía nos queda un cierto tiempo de tomar decisiones, porque todavía queda un cierto tiempo para tomar decisiones y para minimizar las causas, se puede aprender de lo que ha pasado anteriormente y no volver a repetir. Que a veces es terrible repetir errores cuando los errores pueden ser vidas. Si se supone que son errores. O sea, evidentemente, lo que comentas, Mabel, es si has tenido el mayor índice de mortalidad, pues puede haber sido mala suerte, que es verdad que hay... Bueno. Sí, perdona, Mabel, hay circunstancias en las que te pueden haber ocurrido, pero cuando llegas a esos extremos, algo más tiene que haber ocurrido, algo más tiene que haber pasado.
y si hacemos algún análisis, y hemos hecho un análisis para intentar detectarlo, sobre todo con el objeto de intentar que en el futuro evitarlo. estas cosas no se produzcan. Pues lógicamente, pero vamos, a mí me parece que la casualidad en esto, no sé, porque es que estamos hablando de todos los países, y de bueno, qué casualidad nos ha pasado a nosotros, pero es que vamos, es que empezó Italia con unas cifras altísimas y es que le hemos superado. Se supone que podíamos haber aprendido un poquito de ello, pero en fin. A eso me refería con la casualidad con la que puedes tener mala suerte y puede ser, por ejemplo, yo considero que Italia, que también habrán tenido sus errores, pero es mala suerte cuando eres el primero. Claro. Cuando eres el primero tienes mala suerte porque no sabes lo que te está ocurriendo. Pero no es nuestro caso, no éramos los primeros. Deberíamos de haber aprendido un poquito y haber tomado alguna otra medida, que ahora comentaremos qué medidas se podrían tomar. Pero antes de entrar a las medidas y al tema de las vacunas, que me parece muy importante, o dentro de ese ámbito, pues yo tengo aquí otro cuadro en el que se habla de los contagios y de cómo si se hubieran tomado medidas, si se hubiera anticipado la alarma unos días, 7 días, 5 días, 3 días, pues las cifras hubieran sido otras, ¿verdad? Bien, eso es a consecuencia de saber lo que ha ocurrido, podemos deducir cómo han ido actuando las medidas que se han ejecutado, cómo han conseguido reducir los contagios o no reducirlos o no ser efectivos. Es evidente que en su momento el caso más característico y más drástico, lo hemos hecho con muchas otras medidas, hemos analizado muchas otras medidas, pero quizás es muy singular lo que ocurrimos, ahora que ya va a pasar un año, cuando aquel estado de alarma, absolutamente necesario en las circunstancias en las que estábamos, absolutamente necesario, y de hecho se ve la consecuencia en un ratio de reproducción de la enfermedad, de cuánto se reproduce por cada caso antiguo en los casos nuevos, se ve en el instante. La aceleración se disminuye en el instante y se puede medir cuánto se disminuye. Conociendo eso, evidentemente, ahora se conoce, en su momento a lo mejor no, pero también se podía adivinar algo. Conociendo eso, se sabe cuando actúas unas medidas cuánto te reduce el ratio, cuánto te reduce el ratio de reducción. Sabiendo eso, se puede hacer un modelo matemático, no es muy complicado, un modelo matemático que simule el comportamiento, simulas el comportamiento de la enfermedad suponiendo unas medidas. Ese modelo, que es lo que hemos hecho, se ajusta exactamente a lo que ha ocurrido. La primera ola. La primera ola, además, es un modelo más sencillo porque al no intervenir entradas de otros países, está relacionado, es un modelo cerrado y es fácil, es más o menos sencillo. Vale. Con ese modelo se puede prever, se puede simular, siempre es una simulación, siempre es una estimación, pero se parte, como todos los modelos matemáticos, es una simulación, pero se parte del conocimiento. Si en ese modelo matemático simulamos que el comportamiento ante la pandemia, ante el estado de alarma, hubiera sido parecido, la reacción es bastante razonable que hubiera sido parecido, el que estuviéramos todos confinados, hubiera ocurrido lo mismo. Si se hubiera tomado una semana antes, se puede deducir con un suficiente grado de aproximación los contagios que se hubieran producido. Si en lugar de una semana antes se hubieran tomado 5 días antes, tienes otro número de contagios. Si tienes 3 días antes, otro número de contagios. Y evidentemente, como los contagios y los fallecimientos van relacionados completamente por el ratio de letalidad de la enfermedad, lógicamente, cuanto menos contagios tienes, en una relación lineal, lo hacemos una relación lineal por ser conservadores, porque también es cierto que si reduces los contagios, también quitas el estrés hospitalario y hasta podría ser incluso algo menor. Pero suponiendo que se mantenga la misma letalidad, tendrías de forma estimativa cuáles podrían ser los fallecimientos que se podrían haber producido de anticipar 7 días, 5, 3 o 2. O sea que en esa primera ola, si no se hubieran autorizado las varias, además del famoso 8M, que fue brutal y fue en toda España, y los distintos actos y eventos que hubo, como partidos de fútbol, como encuentros, en fin, de mucho tipo, encuentros políticos, de todo lo que queramos. Si una semana antes se hubieran tomado las medidas y todo eso se hubiera producido, habríamos tenido muchos menos muertos. Claro, Mabel, con eso, más importante que eso se celebrara, es no tomar las medidas
justo después. O sea, no que el evento se celebrara, pero comento, se pueden Hombre, celebrar eventos. Los eventos, si el evento no se hubiera, si no se hubiera celebrado el evento, se hubiera evitado muchísimo contagio. no, se evita mucho más contagio. Lo que hubiera evitado más contagios, más que los eventos produjeron contagios, evidentemente, no es, pero más que la evolución absoluta de los contagios es porque no se tomaron medidas. O sea, hay que tener presente que a todos esos eventos que has dicho que evidentemente pueden contribuir, va un cierto número de personas, el que sea, pero con respecto a la población es pequeño. Sin embargo, mientras... sí, Mabel, escúchame, pero te digo algo más que es más importante. Es más importante pensar que, mientras tanto, la absoluta población en ese momento estaba viviendo sin ningún tipo de medidas. Y eso son toda la población. Toda la población tenía contactos con todos los demás, toda la población establecía el contacto social normal, y eso sí que eran en otro caso, a lo mejor estás hablando de 100.000 personas, y ahí estamos hablando de 47 millones de personas a los que estaban manteniendo todos los contactos, y evidentemente la ceremonia se iba multiplicando. Además, lo que pasa es que por eso también hacemos un comentario sobre los 7, los 5, los 3 días. Es verdad que cada día que pasaba se conocía algo más, y es verdad, o sea, cada día se pasaba, aunque ya se sabía entonces. Desde finales de enero ya la OMS había avisado, ¿eh? Desde finales de enero. Sí, pero estamos hablando de marzo, cuando se produjo, en el mismo día, además, la famosa manifestación del 8M y, por ejemplo, el encuentro político de Vox. Y el partido de fútbol en Valencia. O sea, sí, por poner 3 de los muchos eventos que se permitieron. Sí, pero más allá de eso, que podían haberse permitidos y podría... No es que cómo se iban a tomar medidas a priori si estaban permitiendo esos eventos. Está claro que lo uno no conjugaba con lo otro. Voy más allá, pero por eso hacemos una medida que incluso, bueno, ya estaban realizados los eventos, y a partir de ese momento, y si hay una causa que es cierta debido al crecimiento exponencial, es verdad que ese fin de semana, y lo ves, debido al crecimiento exponencial hay un momento en el que se dispara mucho, no tanto la aceleración, que se venía disparada de antes, pero quizás en ese momento se pueda ver. El problema es el retraso todavía 7 días. Puede no ser el domingo, pero puede ser el lunes. Nos confinaron el lunes, ¿eh? Fue el día 8 y nos confinaron el 11, ¿no? No, el 15. O el 15. Claro. El 15 de marzo. Claro. Sí, eso sí, el lunes lo publicaron. El 15. Que era 11. Sí, claro, es que... El 15. Por eso es diferente que hubiera sido. Puede no ser el 8, que no quiero entrar en esas porque no, si eso está más que hablado ya. 9 o 10. Bueno, ya, pero no, eso ya es otra historia, es un tema político en el que no vamos a entrar, pero eso no lo podían justificar, no podían permitir que el día 8 todo el mundo estuviera por ahí sin mascarillas y tal, y el día 9 nos confinaran. Pero vamos, que eso ya es un tema político que no es el que nos compete tratar en la entrevista de hoy, y que además nos va a hacer perder mucho tiempo de otro tema muchísimo más importante, al menos para mí, que es el tema de las vacunas. A mí me parece primordial, creo que es lo único que nos puede ayudar a evitar toda esta cantidad de muertes que hay, no solo en España, en todo el mundo. Sí, desde luego, lo de las vacunas me parece que es la solución que vamos a tener. Lo único que pasa es que al ritmo que tenemos todavía nos queda un tiempo hasta llegar a un límite razonable, y está claro que la solución, la efectividad, parece que se está instalando, que van más adelantados que nosotros, se está viendo, los ensayos clínicos parece que han funcionado, y parece que da una esperanza cierta. Lo único es el plazo que todavía queda para completar esas vacunas, obliga a tener unas ciertas medidas con el tema de la estrategia de vacunación. Entonces ahí sí es cierto que habría que intentar facilitar y optimizar esa estrategia de vacunación. Es un poco, yo creo que la estrategia de vacunación, ahora que estamos y con las vacunas pequeñas, hay un pequeño problema, yo vería. Yo creo que la estrategia de vacunación por números, ¿eh? No, cuidado, yo creo que la estrategia de vacunación se debe llevar con un término muy objetivo. Claro. Muy objetivo, porque y además siempre teniendo presente que en un tema de priorización,
cuando estás priorizando algo, estás dejando a alguien que sin duda seguro que se lo merece o que tiene muchos motivos para vacunarse. Simplemente hay que plantearse dónde se encuentra el mayor beneficio para anteceder a alguno. Entonces, es espinoso y es complicado porque cada uno tiene el criterio. Pero matemáticamente hay un tema que yo tengo que es muy claro. El objetivo de vacunación es, además lo especifica en la estrategia, es salvar vidas. Salvar vidas, también salvar la gravedad y mantener, y además también, y velando también por el mantenimiento, la recuperación económica, todo esto. Con ese criterio, es evidente que la prioridad en vacunación tiene que ser los vulnerables. Siempre. Bien, los vulnerables... Parto al 100%. Bien, los vulnerables, y además hay un tema que tiene que ser objetivo. Los vulnerables en esta enfermedad, especialmente, y además son los ancianos. Los ancianos. Hay un grupo de ancianos que afortunadamente ya se ha terminado de vacunar, se ha hecho perfectamente eso. Sí. Son los que conviven en residencias de ancianos, porque además a ellos, a su vulnerabilidad, se junta unas facilidades de contagio porque conviven con gente y así tuvimos lo que tuvimos, sobre todo en la primera ola. Pero eso nos queda muy poquito tiempo, apenas un minuto, ¿eh? Bien. Pues solo una cosita. La prioridad absoluta debería ser el resto de los ancianos. La base poblacional es pequeña, hay un 66% de mortalidad de mayores de 80 años y son solo 6% de la población. Profesor, una última pregunta, que es la que nos va a dar pie a la próxima entrevista, porque vamos a tener que tener una muy pronto, porque me consta que están trabajando en un estudio de modificación, si lo he dicho bien, de vacunación o adaptación del sistema de vacunación que podría ayudar bastante y nos podría dar más esperanza. Bueno, es la idea, es lo que he comentado, sí, es muy sencillo. Yo, de verdad, viendo los criterios de vacunación, y además ahora, cuando se están estableciendo y cuando está a punto de finalizar la primera etapa de vacunación, yo creo que en esa primera etapa de vacunación, los más vulnerables, que son los ancianos, aunque no estén en residencias, no estaban en esa primera etapa de vacunación. Y simplemente por un sistema de beneficio de numérico, los más ancianos, o sea, hay una cifra, los mayores de 80 años suponen el 66% de los fallecidos. Sí, sí. El 66% de las muertes. Y son el 6% de la población. Es fácil vacunarlos. Son 2 millones. Claro que es fácil. Es fácil, o sea, con el ritmo que tengamos, se puede cumplir perfectamente en ese. Y además, una vez que proteges a los más vulnerables, las posibles relajación de medidas que se tendrán que llevar a cabo en su momento, les van a afectar menos cuando les tengan protegidos. Simplemente es luego de ahí puedes ir bajando la edad de los vacunados y también los sectores, por supuesto. Hay unos donde el contagio tiene mayor riesgo. El ir bajando las franjas plantea, en duda, entonces ya entran en juego otras posibilidades que puedan ser, numéricamente lo puedes deducir, pero al bajar las franjas reduces el riesgo y además se aumenta la población a la que tienes que vacunar, con lo cual retrasas mucho la vacunación de otros sectores. O sea que en otros casos, en los mayores, en concreto, digo, 80 años, es muy evidente. Son, por estructura poblacional, no son excesivamente, la pirámide poblacional te lo dice, y sin embargo, la cantidad, el margen, la cantidad de población que suponen dentro de los fallecidos es muy elevada. En fin, no tenemos tiempo para más, hemos llegado al final y aún quedaban cuestiones por tratar. Por eso he dicho que con esta última cuestión dejábamos el pie para la percha que decimos en estos medios, para la próxima entrevista que no tardaremos mucho en tener y bueno, pues matizaremos un poquito más esto del sistema de vacunación y qué necesidades tienen los investigadores, que seguro que recursos económicos, entre otras, para poder sacar adelante todas estas cuestiones. Recursos económicos y la manera de gestionarlos. A veces es interesante tener presente que no solamente necesitas el recurso económico, sino que ese recurso se gestione bien. O sea, no basta solo con reservar. Claro, claro. Que a veces parece que reservamos más dinero para la investigación y no solamente es el dinero que se reserve, sino cómo se gasta.
Claro, de esto sabemos mucho las amas de casa. Ya. Tendremos que invitar a una ama de casa que nos diga cómo optimizar los recursos, porque sin duda yo creo que es quien mejor lo podría hacer. Bromas aparte, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, creo que ha sido muy esclarecedor y seguiremos hablando de estos temas que tanto nos interesan y más es que nos afectan a todos. Quiero darle las gracias de nuevo a Rafael Cascón, ya les he dicho y se lo repito, es que es muy largo, lo tengo que leer, porque es profesor titular e investigador de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestro punto de encuentro y aquí le esperamos con los brazos abiertos. Pues muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, pues ya me despido de ustedes y lo hago como siempre, como cada día, recordándoles lo mucho, mucho que les necesitamos, que necesito que estén ahí, que nos acompañen, porque si ustedes no están, esto no tiene ningún sentido. Gracias de nuevo y un saludo.